Durante 3 años pensé que lo que le pasó a mi hija, Lucía, en el bosque de Bariloche, había sido un incidente aislado, una experiencia única que solo nosotros habíamos vivido. Durante 3 años guardé esa historia como un tesoro privado, contándosela únicamente a familiares cercanos y a algunos amigos íntimos, siempre con la sensación de que era algo demasiado extraordinario para que alguien más pudiera entenderlo completamente. Hasta que hace 8 meses, trabajando como coordinadora de búsqueda y rescate en el Parque Nacional Nahuel Huapi, descubrí que no estábamos solos. Descubrí que la experiencia de Lucía era parte de un patrón mucho más grande, un fenómeno que se había repetido con otros niños en otros bosques, con resultados tan milagrosos que desafían toda explicación lógica. Soy Gabriela Esperanza Herrera, tengo 41 años. Soy guía de montaña y coordinadora de equipos de búsqueda y rescate en la región de los lagos patagónicos de Argentina. Y mi trabajo me ha puesto en contacto con historias que la mayoría de la gente nunca escucha. Historias de supervivencia imposible, de niños perdidos que aparecen en lugares donde no deberían poder llegar, de rescates que desafían toda lógica geográfica y temporal. Pero nunca imaginé que estas historias se conectarían con la experiencia de mi propia familia de una manera que cambiaría completamente mi comprensión de lo que realmente sucede en estos bosques antiguos cuando los niños desaparecen. Todo comenzó a cambiar cuando estaba revisando archivos de casos antiguos para un entrenamiento que estaba organizando. Era una tarde lluviosa de marzo, y había decidido quedarme en la oficina después del horario normal para poner al día algunos reportes atrasados. Estaba revisando el caso de un niño de 7 años que se había perdido en 2019 cerca del Cerro Catedral, cuando algo en el reporte me llamó la atención de una manera que no podía explicar. El niño, Tomás Méndez, había desaparecido durante 4 horas en un sector del bosque donde nuestros equipos habían buscado exhaustivamente. Cuando finalmente lo encontraron, estaba sentado tranquilamente bajo un alerce centenario, a más de 3 kilómetros de donde se había perdido originalmente, en un área que habría requerido escalar pendientes muy empinadas para un niño de su edad. Pero lo que realmente me impactó fue este detalle en el reporte. El menor fue encontrado sosteniendo un rosario de madera que ningún miembro de la familia pudo identificar como propio. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Porque ese detalle específico, un niño perdido encontrado con un rosario desconocido, era exactamente lo que había pasado con mi hija Lucía 3 años antes. La experiencia de Lucía había ocurrido el 15 de diciembre de 2021, durante nuestras vacaciones familiares de verano. Habíamos ido a acampar al bosque cerca de Villa La Angostura, una tradición anual que mi esposo Martín y yo habíamos mantenido desde antes de que nacieran nuestros hijos. Lucía tenía entonces 9 años y nuestro hijo menor, Joaquín, tenía 6. Era nuestro tercer día de camping cuando sucedió. Habíamos salido temprano para una caminata familiar por un sendero que conocía bien, uno que había recorrido docenas de veces durante mis años como guía. Era un sendero seguro, bien marcado, perfecto para familias con niños. Lucía y Joaquín corrían adelante, explorando, recogiendo piedras interesantes, señalando pájaros y mariposas. Alrededor del mediodía nos detuvimos junto a un arroyo para almorzar. Los niños estaban jugando cerca del agua mientras Martín y yo preparábamos los sándwiches. Era uno de esos momentos perfectos de familia. Sol filtrándose a través de las ramas de los coihues, el sonido del agua corriendo sobre las piedras, la risa de nuestros hijos mezclándose con el canto de los pájaros. Fue Joaquín quien notó primero que Lucía ya no estaba con nosotros. «Mami», me dijo, «¿dónde está Lucy?» Miré alrededor, esperando verla explorando cerca del arroyo o tal vez escondida detrás de algún árbol, jugando. Pero no estaba ahí. «¡Lucía!», grité, y mi voz se llevó el eco entre los árboles. No hubo respuesta. Martín se unió inmediatamente a la búsqueda, uno de nosotros yendo río arriba y el otro río abajo, gritando su nombre constantemente. Como coordinadora de búsqueda y rescate, sabía exactamente cuáles eran los procedimientos en estos casos.
Después de 20 minutos de búsqueda intensiva sin resultados, llamé por radio a mi base para reportar a una niña perdida y solicitar equipos de apoyo. También activé mi GPS para marcar nuestra ubicación exacta y empezar a crear un perímetro de búsqueda sistemático. Pero como madre, estaba completamente aterrorizada. Conocía todas las estadísticas sobre niños perdidos en el bosque. Sabía cuán rápido las condiciones podían volverse peligrosas, especialmente con la temperatura bajando hacia la tarde. También sabía que el bosque patagónico tiene áreas de vegetación tan densa que una persona puede estar a pocos metros de distancia y ser completamente invisible. Los equipos de rescate llegaron en helicóptero 40 minutos después de mi llamada. Para entonces, ya teníamos un operativo de búsqueda completo en marcha. Equipos con perros de rastreo, especialistas en supervivencia, rescatistas locales que conocían cada centímetro de esa área. Estábamos buscando en un radio cada vez más amplio, usando técnicas de rastreo sistemático que habían sido exitosas en cientos de casos anteriores. Pero Lucía había desaparecido completamente. No había huellas, no había ropa enganchada en ramas, no había ningún indicio de en qué dirección había ido. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Conforme pasaban las horas, la situación se volvía más desesperante. El sol empezó a ponerse, la temperatura comenzó a bajar significativamente y no teníamos ni una sola pista sobre dónde podría estar nuestra hija. Martín y yo estábamos alternando entre ayudar activamente en la búsqueda y consolarnos mutuamente, tratando de mantener la esperanza mientras internamente nos preparábamos para lo peor. Fue a las 8:30 de la noche, después de más de 8 horas de búsqueda exhaustiva, cuando uno de los equipos finalmente la encontró. La radio crepitó con la voz del líder del equipo de rastreo. «Base, aquí equipo 3. Hemos encontrado a la niña. Está viva. Está consciente. Parece estar en buen estado». El alivio fue tan intenso que me desmayé por unos segundos. Cuando recuperé la compostura, lo único que quería era llegar hasta donde estaba mi hija lo más rápido posible. El equipo que la encontró nos guió por el bosque usando linternas, siguiendo un sendero que ascendía hacia una zona que estaba considerablemente más alta que donde nos habíamos separado originalmente. Después de 20 minutos de caminata intensa, llegamos a un claro pequeño rodeado de araucarias antiguas, árboles que deben haber tenido cientos de años. Y ahí estaba Lucía, sentada tranquilamente bajo la araucaria más grande, completamente calmada, sin una sola lágrima, sin signos de pánico o desorientación. Cuando me vio, se levantó y corrió hacia mí, como si nada extraordinario hubiera pasado. «Mami», me dijo mientras la abrazaba con una fuerza que probablemente la lastimó. «¿Por qué estás llorando?» «Estoy bien. La señora me cuidó todo el tiempo». «¿Qué señora, mi amor?», le pregunté, mirando alrededor del claro donde claramente no había nadie más. «La señora vestida de azul», respondió Lucía como si fuera la cosa más natural del mundo. «Me dijo que no tuviera miedo, que ustedes me iban a encontrar pronto. Y me dio esto para que no me sintiera sola». Extendió su mano pequeña, y en ella había un rosario de madera de olivo, bellamente tallado, que nunca habíamos visto antes. Esa noche, de vuelta en nuestro campamento, Lucía nos contó toda su experiencia. Según su relato, había estado siguiendo una mariposa azul muy hermosa que la había llevado cada vez más adentro del bosque. Cuando se dio cuenta de que estaba perdida, empezó a llorar y a gritar por nosotros. Pero entonces apareció la señora, nos contó con los ojos brillantes. Era muy bonita, tenía el pelo largo y oscuro cubierto por algo azul claro. Me dijo que no llorara, que mis papis me estaban buscando y que me iban a encontrar. Me llevó a ese lugar con los árboles grandes y me dijo que esperara ahí. «¿Qué más te dijo la señora?», le preguntó Martín, tratando de entender lo que había pasado. Me contó historias sobre los árboles, sobre cómo habían estado ahí por mucho, mucho tiempo cuidando el bosque. Me dijo que a veces los niños se pierden, pero que siempre hay alguien cuidándolos, y me enseñó a rezar con este rosario. Lucía sostuvo el rosario de madera, que no se parecía a ninguno que hubiéramos visto en tiendas o iglesias.
Durante los días siguientes, tratamos de encontrar una explicación lógica para lo que había pasado. Tal vez Lucía había encontrado el rosario en el bosque, dejado por algún excursionista anterior. Tal vez la señora vestida de azul había sido otra excursionista que había ayudado a nuestra hija, pero que se había ido antes de que llegáramos los equipos de rescate. Pero cuando revisamos exhaustivamente los registros del parque, no había ningún registro de otros grupos o individuos en esa área ese día. Además, la descripción de Lucía de la ubicación donde había estado no coincidía con ningún sendero conocido o área accesible para una niña de 9 años caminando sola. El rosario mismo era otro misterio. Era claramente antiguo, tallado a mano en madera de olivo, con una cruz pequeña que tenía inscripciones en latín. Cuando se lo mostramos al padre Miguel, el párroco de nuestra iglesia local, nos dijo que era de un estilo que no se había fabricado en décadas, posiblemente de origen europeo. Pero lo más importante era que Lucía había regresado completamente ilesa, sin hipotermia, sin deshidratación, sin ninguno de los efectos que normalmente esperaríamos en un niño que había pasado 8 horas perdido en el bosque patagónico. Era como si hubiera estado en un lugar protegido todo el tiempo. Durante los meses siguientes, esa experiencia se convirtió en algo que nuestra familia valoraba profundamente, pero que no sabíamos cómo compartir con otros. Lucía siguió hablando ocasionalmente sobre la señora del bosque y desarrolló una conexión especial con el rosario que había recibido, rezándolo todas las noches antes de dormir. Para mí, como profesional de búsqueda y rescate, la experiencia me había dado una perspectiva diferente sobre los casos que manejaba. Empecé a prestar más atención no solo a los aspectos técnicos de los rescates, sino también a los relatos de los niños sobre lo que habían experimentado mientras estaban perdidos. Fue esta nueva perspectiva la que me hizo notar el detalle sobre el rosario en el caso de Tomás Méndez. Inmediatamente busqué más información sobre ese caso específico, y lo que encontré me dejó asombrada. Tomás, como Lucía, había sido encontrado en un estado de calma inusual para un niño que había estado perdido durante horas. También había mencionado a una señora bonita que lo había cuidado. Y el rosario que tenía en su mano cuando lo encontraron era similar en estilo al que Lucía había recibido. Madera tallada a mano, obviamente antiguo, de un diseño que no se veía comúnmente. Esa noche llamé a la familia Méndez. Después de presentarme y explicar por qué estaba interesada en su caso, hablé con la madre de Tomás, señora Clara. Cuando le conté sobre la experiencia de Lucía, el silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Señora Herrera», me dijo finalmente con voz temblorosa, «durante 2 años mi familia y yo hemos guardado los detalles de lo que realmente le pasó a Tomás porque pensamos que nadie nos iba a creer. Pero lo que usted me está contando es casi exactamente lo que nos contó nuestro hijo». Esa conversación fue el comienzo de una investigación personal que ha cambiado completamente mi comprensión de lo que sucede en estos bosques. Durante los siguientes meses, empecé a revisar sistemáticamente todos los casos de niños perdidos y encontrados en nuestra región durante los últimos 10 años, prestando especial atención a detalles que normalmente se considerarían irrelevantes para los reportes oficiales. Lo que descubrí fue extraordinario. En los últimos 10 años había habido al menos 7 casos de niños entre 6 y 12 años que habían sido encontrados después de estar perdidos en el bosque por períodos extendidos, todos en condiciones físicas inexplicablemente buenas, y todos con relatos similares sobre una señora que los había cuidado. Empecé a contactar a estas familias una por una. Cada conversación era una revelación. Los padres, que habían guardado silencio sobre los aspectos más inexplicables de las experiencias de sus hijos, se abrían completamente cuando se daban cuenta de que no eran los únicos que habían vivido algo así. El caso de Ana Sofía Ramos era particularmente impactante. Su hija de 8 años había desaparecido durante 6 horas en el bosque cerca de El Bolsón. Cuando la encontraron, no solo tenía un rosario similar a los otros,
sino que había aprendido oraciones que nunca antes había escuchado. Mi hija no era religiosa antes de esto, me contó Ana Sofía. Nunca habíamos rezado el rosario en casa. Nunca le habíamos enseñado oraciones más allá del Padre Nuestro básico. Pero cuando regresó del bosque, sabía oraciones en latín que incluso yo desconocía. La familia Vázquez tenía una historia aún más detallada. Su hijo Mateo, de 10 años, había estado perdido durante toda una noche cerca de Villa Mascardi. Cuando lo encontraron al amanecer siguiente, no solo estaba calmado y sin hipotermia, sino que describió haber pasado la noche en una casa de luz, donde una señora vestida de azul le había dado comida y lo había mantenido caliente. Mateo nos dijo que la señora le había mostrado imágenes de toda nuestra familia en lo que él describía como una ventana que podía ver a todas partes, me contó Roberto Vázquez, el padre. Describió escenas específicas de lo que nosotros estábamos haciendo durante la búsqueda, detalles que solo podría haber sabido si realmente hubiera estado viendo lo que estaba pasando. Pero tal vez el caso más extraordinario era el de los hermanos Fernández. 2 niños, de 7 y 9 años, que se habían perdido juntos cerca del lago Gutiérrez. Habían estado desaparecidos durante 12 horas, en condiciones climáticas difíciles. Había llovido intensamente durante la noche. Cuando los encontraron, no solo estaban secos y calientes, sino que cada uno tenía rosarios idénticos y podían recitar oraciones complejas que ninguno de los dos había conocido antes. Conforme hablaba con más familias, empezaron a emerger patrones específicos. Todos los niños habían sido encontrados en lugares elevados, cerca de árboles particularmente antiguos o formaciones rocosas distintivas. Todos habían regresado con rosarios de estilos similares, pero únicos. Todos describían a su cuidadora como una mujer joven, hermosa, vestida de azul o blanco, con una presencia que los había llenado de paz en lugar de miedo. Más importante aún, todos los niños habían regresado cambiados de maneras sutiles pero significativas. Sus padres reportaban mayor compasión, mayor interés en temas espirituales y una madurez emocional que no habían tenido antes de perderse. Decidí organizar un encuentro informal entre estas familias. Hace 5 meses nos reunimos en un centro comunitario en Bariloche. Había esperado una reunión pequeña, tal vez incómoda, donde las familias compartirían tímidamente sus experiencias. En lugar de eso, fue una de las experiencias más emotivas de mi vida. Cuando los niños se vieron entre ellos, la conexión fue inmediata. Era como si se reconocieran, como si compartieran un secreto especial que solo ellos entendían. Lucía inmediatamente se acercó a Tomás y le preguntó: ¿Tu señora también tenía ojos muy dulces? Y él asintió con una sonrisa enorme. Los padres estaban igualmente emocionados. Después de años de guardar estas experiencias como secretos familiares, poder hablar abiertamente con otros que habían vivido algo similar fue liberador de una manera que ninguno había anticipado. Durante esa reunión, los niños empezaron a compartir detalles de sus experiencias que nunca habían contado a sus padres. Hablaron sobre las historias que la señora les había contado, sobre las oraciones que les había enseñado, sobre las promesas que les había hecho de que siempre estarían protegidos. Mateo, el niño que había pasado la noche en la casa de luz, describió cómo la señora le había mostrado imágenes de todos los otros niños que había cuidado en el bosque a lo largo de los años. Me dijo que no era el primero y que no sería el último, contó. Que había muchos niños especiales que necesitaban aprender sobre el amor de Dios y que el bosque era un lugar perfecto para enseñarles. Una de las revelaciones más impactantes vino de la pequeña Emma Fernández, de 7 años, quien había estado perdida con su hermano. La señora nos dijo que teníamos que cuidar estos rosarios porque un día íbamos a encontrar a otros niños que también los tenían y que todos juntos íbamos a ayudar a que más gente creyera en los milagros. Después de esa reunión, empezamos a encontrarnos regularmente una vez al mes. Los niños desarrollaron amistades profundas basadas en su experiencia compartida, y los padres formamos una red de apoyo único.
También empezamos a documentar sistemáticamente las experiencias, no con el objetivo de convencer a escépticos, sino para preservar los detalles para las futuras generaciones. Pero más importante, empezamos a notar que estos encuentros tenían efectos que iban más allá de nuestro grupo. Otros padres en la comunidad empezaron a acercarse a nosotros con sus propias historias de experiencias inexplicables que habían tenido con sus hijos en la naturaleza. Algunos eran casos de intuición maternal que había llevado a madres directamente a lugares donde estaban sus hijos perdidos. Otros eran historias de niños que habían sobrevivido condiciones imposibles en el bosque. Hace 3 meses, nuestra red se expandió de manera inesperada cuando recibimos contacto de una familia en Chile que había escuchado sobre nuestro grupo a través de redes sociales. Su hija había tenido una experiencia similar en el bosque valdiviano, completa con el rosario misterioso y la descripción de una cuidadora divina. Esto nos llevó a conectar con grupos similares en otros países. Descubrimos que experiencias parecidas habían sido reportadas en bosques de Brasil, Colombia, México y España. Cada grupo tenía sus propias particularidades culturales, pero los elementos centrales eran consistentes: niños perdidos, cuidado sobrenatural, rosarios misteriosos, transformación espiritual. Mi trabajo como coordinadora de búsqueda y rescate también ha cambiado fundamentalmente desde que empecé a investigar estos casos. Ahora, cuando buscamos niños perdidos, presto atención no solo a las técnicas de rastreo tradicionales, sino también a patrones que he aprendido a reconocer a través de estas experiencias. Por ejemplo, he notado que los niños que eventualmente son encontrados en circunstancias milagrosas tienden a desaparecer cerca de formaciones geológicas específicas o árboles particularmente antiguos. También he observado que ciertos tipos de condiciones climáticas, especialmente las que involucran niebla densa o lluvia suave, parecen ser más propicios para estos eventos extraordinarios. No estoy sugiriendo que dejemos de usar métodos científicos de búsqueda y rescate. Esos métodos salvan vidas y siguen siendo absolutamente esenciales. Pero sí estoy diciendo que tal vez hay dimensiones de estas experiencias que la ciencia convencional no puede abordar completamente. La semana pasada tuvimos otro caso que puede ser parte de este patrón. Una niña de 8 años desapareció cerca del Cerro Otto durante 3 horas. Cuando la encontramos, estaba sentada calmadamente bajo un arrayán centenario y, aunque no tenía un rosario, describió haber estado con una señora muy linda que le había cantado canciones mientras esperaba a que llegáramos. Todavía estamos procesando esa experiencia, pero la niña ha mostrado los mismos cambios sutiles que hemos visto en los otros casos: mayor sensibilidad espiritual, referencias a oraciones que no había conocido antes, y una calma inusual sobre toda la experiencia. Lo que he llegado a entender a través de estos 3 años de investigación y conexión es que la experiencia de Lucía no fue un evento aislado, sino parte de algo mucho más grande y más sistemático. Hay algo en estos bosques antiguos, algo en la intersección entre la naturaleza salvaje y la inocencia infantil, que permite que ocurran intervenciones divinas de maneras que desafían nuestra comprensión normal de la realidad. No pretendo tener todas las respuestas sobre por qué pasa esto o cómo funciona exactamente, pero puedo testificar sobre los efectos transformadores que estas experiencias han tenido, no solo en los niños que las vivieron, sino en todas nuestras familias. Lucía, que ahora tiene 12 años, ha mantenido una conexión especial con la espiritualidad que definitivamente no tenía antes de su experiencia en el bosque. Reza su rosario todas las noches. Ha expresado interés en trabajar con niños cuando crezca y tiene una compasión hacia otros que va más allá de lo que esperaríamos para su edad. Pero más que eso, su experiencia ha creado ondas que se han extendido a través de nuestra comunidad entera. Las familias que hemos conectado a través de esta investigación han formado amistades duraderas basadas en haber compartido algo extraordinario. Los niños han desarrollado una red de apoyo única, sabiendo que hay otros que entienden exactamente lo que vivieron. También hemos empezado proyectos comunitarios inspirados por estas experiencias.
Hemos establecido un programa donde los niños que han tenido estas experiencias visitan hospitales para pasar tiempo con niños enfermos, compartiendo una presencia calmante que parece ser única. También hemos creado un jardín comunitario donde cultivamos flores que llevamos a las tumbas de niños que no tuvieron la suerte de ser encontrados a tiempo en el bosque. Si estás escuchando esta historia y has tenido tu propia experiencia inexplicable en la naturaleza, ya sea como padre o como niño, quiero que sepas que no estás solo. Hay una comunidad creciente de familias que han sido tocadas por estos milagros, y estamos aquí para validar, apoyar y celebrar estas experiencias juntos. Y si tienes niños que pasan tiempo en bosques o áreas naturales, quiero que sepas que aunque siempre debemos tomar precauciones de seguridad normales, también hay fuerzas protectoras en la naturaleza que van más allá de lo que podemos ver o entender. Los rosarios que nuestros niños trajeron del bosque son recordatorios físicos de que estamos cuidados de maneras que trascienden nuestra comprensión normal. Mi hija desapareció en el bosque de Bariloche y regresó con un rosario en la mano. Pero lo que realmente trajo de vuelta fue la prueba de que hay misterios hermosos en el mundo, de que los niños inocentes tienen acceso a dimensiones de la realidad que los adultos hemos perdido, y de que el amor divino se manifiesta de maneras que solo podemos empezar a entender cuando abrimos nuestros corazones a la posibilidad de lo milagroso. Esta red de experiencias conectadas me ha enseñado que cada historia extraordinaria que pensamos que es única, en realidad, es parte de un tapiz más grande de gracia divina que está constantemente tejiendo a través de nuestras vidas. Solo tenemos que tener ojos para ver los patrones y corazones para reconocer las conexiones.